presidente de la República, Gabriel Boric, ingresó en estos días el proyecto que pone fin al CAE y establece un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, conocido como FES, con urgencia simple. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados, 86 páginas tiene la iniciativa. Vamos a conversar de este tema con el diputado Eduardo Cornejo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un gusto de poder acompañarlos en el programa. Diputado, primero, antes, no conocemos el detalle, el proyecto acaba de ingresar a la Cámara, se ha hablado en términos más bien generales de lo que significa, pero en un primer comienzo, ¿qué le parece que se haya anunciado ya esta iniciativa, el fin del CAE y un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que escaparía de los bancos, ¿no? Según lo que dijo el presidente. Así es, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que hemos tenido siempre una especial preocupación por los varios anuncios que se han hecho en torno a este proyecto de ley. Si bien es cierto, esto corresponde a un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric y además está señalado en el programa de gobierno. El año pasado tuvimos un primer anuncio por parte del gobierno previo al proceso de elección constitucional que se verificó en el mes de noviembre y allí el gobierno señaló que durante el primer semestre del año 2024 se iba a presentar este proyecto de ley. Ese anuncio no se cumplió porque después del mes de junio el gobierno nuevamente sale a hacer otro anuncio señalando que el proyecto de ley se iba a ingresar al Congreso Nacional durante el mes de septiembre. Aquello tampoco se cumplió y finalmente ahora durante el mes de octubre y curiosamente nuevamente antes de una elección, ¿cierto? En los próximos días se verifica la elección de gobiernos regionales y municipales. Así es que allí indudablemente hay algunos tropiezos por parte del gobierno para, en definitiva, poder presentar esta iniciativa. Yo creo que si hay algo en lo que hemos consensuado con el gobierno, y yo he tenido oportunidad de conversarlo con el ministro Nicolás Cataldo, es que efectivamente tenemos algunas situaciones bien complejas respecto de los deudores del crédito con aval del Estado y siempre hemos estado disponibles para poder revisar algunos casos y buscar alguna iniciativa que pudiera focalizar algunas ayudas en términos de condonación. Ujú. Pero finalmente lo que ha quedado establecido, y de hecho lo conversamos con el ministro Cataldo durante el mes de septiembre, que conversó con algunos de los miembros de la Comisión de Educación, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, es que ya condonación universal claramente no va a haber, porque no están los recursos disponibles para poder absorber una carga financiera por parte del Estado. Y eso obviamente viene a golpear muchas expectativas que se habían generado y esas expectativas también han tenido un alto impacto. Lo comprometido por el presidente Boric en su campaña, lo señalado en su programa de gobierno y los distintos anuncios que se han llevado adelante han provocado que en los últimos 2 años tengamos un aumento de el 40% de personas que han dejado de pagar el crédito. Y eso es preocupante. Y sin duda alguna, la presentación de este proyecto de ley que ha ingresado hoy día formalmente, ¿cierto? Se dio cuenta en la tabla al inicio de la sesión de la Cámara, va a generar indudablemente un nuevo aumento de personas que van a dejar, ¿cierto?, de pagar este crédito. Allí radican nuestras principales preocupaciones y creo que el gobierno, en primer término, no cumple con sus compromisos que inicialmente había señalado y además una señal contradictoria precisamente tiene que ver con la urgencia de simple y eso da cuenta también de cómo en definitiva se va a llevar adelante con un plazo incierto en términos de tramitación de este proyecto, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Precisamente de eso le quería preguntar, diputado, sobre esta urgencia tan particular en relación a este proyecto de ley tan esperado y que fue uno de las promesas de campaña, una quizás de las más importantes del presidente, que entrara con urgencia simple. Para que la gente lo sepa, la urgencia simple quiere decir de que no hay una urgencia en el momento, inmediata, en el corto plazo, para que pueda ser tramitado este proyecto. Así es, eso significa que no tiene plazo de tramitación este proyecto de ley y además
dado lo curioso de que se haga un anuncio por cadena nacional por parte del presidente, insisto, se contradice con respecto a la urgencia con la cual, en definitiva, entra este proyecto de ley en su discusión en el Congreso Nacional. Y paradójicamente, el día lunes en la noche, el presidente hace este anuncio, ¿cierto?, en cadena nacional, y al día siguiente tenemos una manifestación a nivel nacional de los profesores, el Colegio de Profesores desde la región metropolitana, con distintos gremios, inicia una marcha a pie que llegó el día de ayer al Congreso Nacional, mientras en la USACH, en Santiago, se hacía este anuncio rimbombante de la presentación de este proyecto de ley. Los profesores a nivel nacional también daban cuenta de distintas problemáticas que están enfrentando. ¿Y por qué hago este comparativo? Porque seguramente tiene que ver por las prioridades que en definitiva tiene que definir el gobierno en materia de educación pública. Fíjense que llevamos más de un año con la ley miscelánea, la ley que tiene por objetivo reestructurar administrativa, jurídica y financieramente los servicios locales de educación pública, que han sido bien críticos en términos de su capacidad de gestión. El año pasado, el SLEP de Atacama estuvo por más de 90 días sin funcionamiento de sus establecimientos educacionales, con los profesores en paro y con más de 38.000 alumnos sin tener clases. Y eso significa que se conforma una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, donde además en la Comisión de Educación hay un acuerdo transversal en que es urgente intervenir esta nueva forma de administrar la educación pública. Bueno, sin ¿Y ir más por qué? lejos, solo para dar un punto, Sí, que sin ir más lejos se postergó la implementación de los SLEP en la región de Valparaíso. así es, y de hecho el gobierno, entendiendo una petición expresa que le hicimos de manera, insisto, transversal en la Cámara de Diputados, llevó a postergar un año la instalación de todos los SLEP y se toma como medida adicional que el proceso de instalación de los nuevos servicios locales de educación pública ya no es durante un año, sino que se necesitan al menos 2 años, 24 meses, para poder instalarse y así poner en marcha su funcionamiento. Si consideramos los problemas que tenemos en la educación inicial. Aprobamos en la Comisión de Educación, ¿cierto? Y en la Cámara de Diputados el proyecto que moderniza la oferta de la educación parvularia, entendiendo que allí es donde debiéramos tener una especial preocupación, acento en cómo otorgamos mejor financiamiento y mejor infraestructura durante los primeros años de aprendizaje que son vitales para el desarrollo y para el futuro de los jóvenes, pensando también, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestro país. Está el compromiso todavía sin poder ser abordado ni resuelto por parte del gobierno en materia de lo que es la deuda histórica. Otro compromiso del presidente Gabriel Boric que está también en su programa. En Diputado, materia educacional, ¿sí? ¿usted cree, diputado Cornejo, que en relación a todo este listado de necesidades prioritarias en materia educativa, ¿usted cree que el tema del CAE no era prioritario en cuanto a las urgencias y necesidades que existen en el mundo educacional? Yo tengo una convicción absoluta. Insisto, habiendo en su oportunidad hablado con el ministro Cataldo para focalizar ayuda en términos de aquellos, por ejemplo, deudores del CAE, que por distintas razones socioeconómicas no pudieron continuar con sus estudios, no pudieron pagar en definitiva el crédito que en su oportunidad adquirieron. Yo diría, evidentemente, su nivel de ingresos les impide pagar ese crédito. Ujú. Podíamos ver efectivamente allí una oportunidad de focalizar algunos recursos Claro. para abordar y ayudar a esos deudores. Si por Una condonación, disculpe, más focalizada, tomando el caso a caso, por decirlo de alguna manera. abs- absolutamente, el poder ver alguna alternativa de que los intereses de los créditos fueran mucho menores, si uno lo analiza y claramente puede advertir que el interés que hoy día está asociado al crédito es más alto que un crédito de consumo, podemos efectivamente revisar y empujar entre todos para que ese interés sea mucho menor y diga relación con el beneficio que se pretende detrás de él al otorgarle la oportunidad, ¿cierto?, a alumnos que puedan concluir su formación profesional o técnica. Pero claramente
dentro de las prioridades y de las necesidades urgentes que tenemos, por ejemplo, en materia de infraestructura Mm. educacional, tenemos colegios cerrados. Cerrados porque se llueven, cerrados porque su infraestructura está absolutamente deteriorada y hace más de 15 o 20 años que no ha recibido ningún tipo de mantención. Tenemos establecimientos educacionales que están trabajando en dobles jornadas compartidas, porque como se cerraron establecimientos educacionales, los alumnos de ese colegio tuvieron que ir a compartir establecimiento educacional con otros. Tenemos hacinamientos en muchos de los colegios a lo largo de nuestro país. La prioridad, entiendo yo, dadas las características del gobierno, donde la educación particularmente fue una de las banderas de lucha del presidente Boric y además de varios de sus ministros, y yo creo que allí el gobierno ha ido dispersando su acción y no la ha concentrado adecuadamente en cuáles son hoy día los problemas más urgentes, más importantes que tenemos en materia educacional y por supuesto también mirado desde el punto de vista de la opinión pública, cuáles son los problemas más urgentes que tenemos como sociedad y que tenemos como país. Diputado Cornejo, y en cuanto a este nuevo sistema, a este nuevo instrumento de financiamiento, además del plan de reorganización y condonación, que también va a ser, no caso a caso, pero va a haber de ciertos grupos, ¿no? Que van a pagar una parte, otra parte, después por pagos parciales, etcétera. Pero este nuevo instrumento de financiamiento, ¿qué le parece a usted? Sabemos que no tenemos el detalle, pero en términos generales. Sí, yo creo que hay una suerte de idea tomada de el poder focalizar, dadas las características de la deuda contraída, dadas las características de los deudores, de su condición socioeconómica, de ir buscando distintas alternativas. ¿Cuál es el problema que hoy día enfrentamos? Es que no conocemos la propuesta en detalle de cómo, en definitiva, se hace esta focalización, esta fragmentación Mm. de ayuda a los distintos deudores y donde resulta a lo menos cuestionable es que tengamos un primer anuncio donde se señale que, por ejemplo, aquellos que egresen y por las características de la carrera en la cual se han titulado, por el trabajo que desarrollen y por el nivel de ingresos que puedan tener, ellos sigan pagando un impuesto en el futuro que pretende ese impuesto financiar el sistema para seguir otorgando cierto crédito a otros alumnos que pretendan poder financiar bajo este sistema su formación profesional. Nos parece de todo injusto que aquellos con esfuerzo, dedicación, saquen adelante sus carreras y posteriormente por obtener trabajo y sobre ese trabajo que consiguen con esfuerzo y con dedicación tengan que pagar un impuesto que en definitiva eso es lo que se determina como solidario para seguir financiando al propio sistema. A Mm. primeras luces es cuestionable y genera dudas. No tenemos el detalle, yo no me pudiera en este minuto pronunciar de esa manera, pero creo que nos falta mucha información para poder seguir trabajando y poder definir cuáles van a ser nuestra posición en esta primera etapa de tramitación de este proyecto de ley. Entiendo, diputado, y esto también en términos súper generales, que de alguna manera se busca premiar cierto mérito, por ejemplo, si el estudiante egresó o no, si la deuda está al día, el número de cuotas pagadas. ¿Hay ahí algo que se pretende hacer en relación a el esfuerzo que hubo por quienes sí tuvieron la posibilidad de pagar? Así es, y entiendo por lo que se ha señalado en primera instancia que la idea es que aquellos que hayan pagado completamente su crédito puedan recibir algún tipo de beneficio tributario. Desconocemos cuál es el alcance, el monto, el que pudieran recibir algún tipo de ese beneficio aquellos que hayan cumplido rigurosamente con el pago de su crédito. Yo no tengo ninguna duda que dadas las características y la responsabilidad del trabajo que siempre hemos desarrollado en la Comisión de Educación, vamos a estar disponibles para eh, poder legislar en torno a este proyecto de ley. Sin embargo, insisto, creo que indudablemente no responde a las prioridades de los problemas más importantes que hoy día tenemos en educación en nuestro Bien. país y además creo que es tremendamente preocupante que los compromisos que se hayan hecho en su oportunidad por el gobierno no se cumplan y además también me parece a mí que
pensando en las prioridades que tiene nuestro país hoy día, se hace absolutamente urgente. Urgente, ¿cierto?, darle prioridad a eso y creo que el hecho de que tenga calificación de su tramitación sin urgencia también da cuenta que no es hoy día la prioridad para el gobierno. Bien, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto. Lo dejamos rápidamente porque me avisan por interno que lo están llamando a votar. Así que vaya nomás. Gracias por el contacto. Perfecto, muchas gracias, Gabriela, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Eduardo Cornejo sobre este proyecto impulsado por el gobierno que busca poner fin al crédito con aval del Estado.